Extracto de la Carta Fundacional, Unión Sindical Obrera. Enunciada en 1961, aprobada por el Comité Nacional de 1965. Su razón de ser. Somos trabajadores de las minas y de las fábricas, de las oficinas y del comercio, de los transportes y de los campos, de todas las regiones de España. Hombres y mujeres luchamos por unas mejores condiciones de vida y de trabajo, por la libertad que nos sitúe en la perspectiva de un orden justo, en una sociedad nueva y democrática. Nacemos al sindicalismo. Irrumpimos en el sindicalismo por ser históricamente el más próximo y fiel a los intereses obreros y a las necesidades del pueblo, y ser por excelencia el instrumento democrático de mayor eficacia al alcance de los trabajadores, porque nos hemos encontrado con una situación en que la continuidad de la lucha que iniciaron nuestros mayores fue rota, y la incorporación de las nuevas generaciones al combate obrero exige el planteamiento de un nuevo sindicalismo que responda a las aspiraciones de la clase trabajadora de hoy, en una perspectiva de unidad sindical. Fieles a la tradición y a las exigencias del presente. Nacidos del mundo del trabajo, hijos de antiguos sindicalistas, muchos de nosotros, queremos recoger las viejas tradiciones obreras, fieles a continuar los postulados de cuantos nos precedieron, de acuerdo con las aspiraciones y necesidades de la clase trabajadora de hoy. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. En marcha hacia una sociedad nueva. No queremos un sindicalismo que nos proporcione solo un mayor confort de vida. Luchamos por un sindicalismo de masa, moderno y revolucionario, que haga valer nuestra dignidad de personas y trabajadores, instrumento de una nueva sociedad moderna, democrática de hombres libres y responsables. Reclamamos por el sindicalismo democrático su puesto irreemplazable en la producción y en la vida económica y política de la sociedad, tanto nacional como internacionalmente. Fundamentos. La Unión Sindical Obrera se declara organización sindical, libre y soberana, creada y dirigida por los propios trabajadores del campo, la industria y los servicios, para realizar un sindicalismo de masa, instrumento de defensa y promoción colectiva de los trabajadores. Como exigencia de su propia existencia y desarrollo, se proclama abierta a todos los trabajadores que en el respeto mutuo de sus condiciones filosóficas, políticas y religiosas, buscan el pleno desarrollo de la persona, en la perspectiva de una estructuración democrática de la sociedad, basada en el trabajo, la paz y la justicia. Función política de la USO como tal sindicato. USO, como expresión y portavoz de las necesidades y aspiraciones obreras, reclama para sí el puesto que le corresponde en la vida política del país como tal sindicato, en su función de proponer y urgir a la sociedad y a los partidos políticos los objetivos de su propia política. Solidaridad universal y progreso de los pueblos. USO se solidariza con todos los trabajadores de cualquier raza o país que luchan por vencer la miseria, liberarse de la explotación y buscar su desarrollo. Asimismo apoya los esfuerzos de las organizaciones sindicales que conducen al fomento de las relaciones internacionales entre los trabajadores, con vistas a la creación de un orden internacional justo y democrático, que por encima de los intereses nacionalistas o regionales favorezca la solidaridad universal y el progreso de los pueblos. La USO, un proyecto sindical histórico, vivo y de futuro. La Unión Sindical Obrera nace a finales de la década de los 50, siendo la primera organización sindical democrática que se crea en la posguerra, para ser la respuesta de las nuevas generaciones de militantes sindicalistas, que no habían sufrido directamente el trauma de la guerra civil, a las exigencias que planteaba el despegue económico del país. Tras 2 décadas de autarquía y a la necesidad imperiosa de organizar y defender a una clase trabajadora privada de libertades sindicales y políticas, y por lo mismo condenada a pagar los peores efectos sociales de aquel falso desarrollismo basado en la conjunción de un capitalismo salvaje con un Estado totalitario. La USO nace también como una propuesta nueva y profundamente renovadora de sindicalismo, para llenar el vacío de los viejos modelos sindicales de preguerra, diezmados por la represión y condenados al exilio, y objetivamente agotados en su capacidad de respuesta a un país, a una clase trabajadora y a un tiempo histórico nuevo. La Carta Fundacional de la USO, aprobada y publicada en 1961, fue un hermoso documento, revulsivo en medio del páramo cultural e ideológico que era la España de aquellos años.
En ella se recoge la identidad genuina de la USO, los valores de fondo que inspiran su concepción del sindicalismo y la razón de ser de su nacimiento, para construir con los trabajadores y trabajadoras un futuro distinto y mejor. 4 son, de manera resumida, los ejes que definen a la USO en sus orígenes, desde aquella carta fundacional. Un profundo humanismo, una apuesta inquebrantable por la libertad y la democracia, el compromiso histórico de luchar por una nueva sociedad, una opción de sindicalismo para promover la madurez y la responsabilidad colectiva de la clase trabajadora, para promover su propia capacidad de autoorganización para pensar y actuar, para asumir el protagonismo de su propio destino. La historia de la USO, en los casi 20 años que transcurren desde su nacimiento hasta la instauración de la democracia en 1977, es la historia de un gran esfuerzo para implantar el sindicato en todas las regiones y nacionalidades de España, a partir de los núcleos originarios del País Vasco, Asturias y Madrid. Es por ello también que la historia de aquella época es el resultado generoso de muchos sacrificios, represiones, persecuciones, despidos y encarcelamiento de miles de compañeros y compañeras cuyo delito era el idealismo, la entrega por los derechos y la libertad de todos. Acabada la dictadura y durante la etapa democrática transcurrida, la historia de la USO discurre sobre los siguientes ejes prioritarios. Una lucha resuelta por la conquista de la libertad sindical y la democracia. Un sincero esfuerzo unitario en función de los objetivos anteriores. Fruto de ello es la constitución en 1976 de la COS, Coordinadora de Organizaciones Sindicales, de la que USO fue su máxima impulsora junto a Comisiones Obreras y UGT. Un esfuerzo por hacer de la libertad y la democracia instrumentos válidos de los trabajadores y trabajadoras para defenderse y superar los graves efectos de la crisis económica y social que estalla con el inicio de la democracia. Un esfuerzo por adaptar nuestra identidad de sindicato independiente y pluralista a las nuevas realidades y necesidades de un tiempo histórico de libertades y pluralismo. Un esfuerzo por construir sólidamente nuestros pilares como organización y nuestros instrumentos y servicios para la acción sindical. Un esfuerzo por integrar y aglutinar en el proyecto común de la USO a sindicalistas y colectivos independientes dispersos frente al riesgo permanente de la ineficacia y el corporativismo. Una lucha constante por la distribución equitativa del crecimiento económico que se produce a partir de 1985, a través de la creación de mayor y mejor empleo. Por último, una lucha resuelta, desigual y en solitario por la defensa de la libertad sindical, seriamente quebrantada en los últimos gobiernos, en beneficio y con la complicidad de UGT y Comisiones Obreras. Al cumplirse 45 años de la publicación de nuestra Carta Fundacional y consolidado en nuestro país un sistema democrático y de libertades, el 8º Congreso Confederal de la USO sanciona los presentes estatutos, desde la lealtad a nuestra identidad e historia, y con la voluntad de que los mismos sean un instrumento de pensamiento, de acción y de organización para el desarrollo y renovación permanente de nuestro proyecto sindical, al servicio de los trabajadores y trabajadoras en su lucha por una democracia social y un orden internacional libre, justo, igualitario, solidario y en suma más humano.